Apenas supe que Marcelo planificaba un viaje a Chile, me puse en contacto con él y lo invité a mi taller. Por mucho tiempo ya lo seguía en YouTube y conocía sus hermosos trabajos, pero aunque ya me era familiar, el tenerlo enfrente causó cierto impacto. Primero por su gran estatura, luego porque parece un simple chico de ciudad. Si lo ves en la calle, ni te podrías imaginar el pensador, poeta y, como dice una amiga, el arañito que es Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, acá me encontrás haciendo lo que más me gusta. Bueno, nosotros te conocemos por internet mucho por tus hermosos trabajos, Gracias. pero también queremos conocer un poquito, por ejemplo, dónde naciste, de dónde eres. ¿Nos podrías contar un poquito con respecto a tu niñez, dónde creciste, tu familia, Sí, algo así? sí, por supuesto. Yo nací en un pueblito muy chiquito que se llama La Emilia. Ya. Es un pueblito que tiene origen una familia española que se instaló en una zona rural a la vera de un arroyo y donde construyeron casualmente una fábrica textil. Ahí nací, ahí viví hasta los 18, 19 años. Después, bueno, me fui a otras ciudades para comenzar estudios terciarios, universitarios. Y bueno, anduve por muchos lados. En una historia así un poco larga para contarlo en tan poquito, pero bueno, anduve yendo y viniendo, trabajando en distintos lugares, haciendo un montón de cosas y... ¿Tu familia es grande, es pequeña? Mi familia, yo soy el mayor de 3 hermanos. Vive mi mamá y mi papá. Mis abuelos ya no viven. Yo no tengo hijos. Mi hermana tiene 2 hijitos que son mis sobrinos. Se dedican a cosas en general. Mi mamá ha sido un poco artista. A mi mamá le gustaba dibujar y pintar. Y bueno, y creo que entre mi hermana y yo sacamos algo de eso. Yo no me considero un artista, me considero un reproductor o un generador. Tal vez tengo la suerte de tener como cierta estética, digamos, incluida en los genes. Sí, tal vez. ¿Cierto? Sí. ¿Y de dónde nace este amor por la lana, por los tejidos? Es una casualidad, como entre un montón de cosas de las casualidades que me pasan en la vida. En algún momento de mi vida yo estuve casado. Y quien fuera mi esposa en ese momento tenía en su casa telares de todo tipo. Yeah. Telar de peine, telar de cuadros, telar con clavitos, telar azteca, telar, etc. Y en los ratos libres, que en la primera época de convivencia no nos coincidían los horarios de trabajo, entonces cuando yo volvía a la casa yo hacía trabajar. Y ese rato libre que tenía, como yo no soy de andar mucho en la ciudad dando vueltas, me empecé a jugar con los telares. Y bueno, y aprendí aprendí con todos. Y bueno, en algún momento hubo alguna conexión extra con el tema del tejido mapuche que por alguna razón me atrapó. Es que tiene esa característica el telar mapuche, sí. Como que hipnotiza un poco, como sí. Que causa un poco de adicción. Es muy interesante. Sí, sobre todo porque me gustan los desafíos. ¿Y hace cuántos años que tejes específicamente las técnicas tradicionales? Desde ese momento. O sea, desde ese momento que habrá sido año aproximadamente 2008, 2009. Ya. Que empecé. Hace harto tiempo. Casi 10 años ya. Y casi 10 años, sí. El tema es que empecé, como decimos en Argentina, los ponchazos porque no tenía quien me enseñe. Tuve acceso a algún que otro libro como para empezar a trabajar, como empezar a ordenar toda esa inquietud que yo tenía, que bueno, era una inquietud genuina porque era el deseo de hacer algo nuevo que me atrapó. Y bueno, algún que otro libro que conseguí por ahí, de a poquito empecé a hacer alguna cosa, muy a poquito porque no tenía forma de avanzar. Empecé a jugar algo con el tema de tintes, que tampoco tenía con quién aprender, hasta que después de un tiempo, cuando ya me había desarrollado yo,
empecé a hacer trabajos cada vez más grandes y más complejos. Y en un momento tuve dos opciones que para mí fueron, digamos, como puntos de partida. Y son como puntos de partida, digamos, en la parte profesional, si querés. Porque hasta ahí yo tejía y era un juego, era hacer cosas chiquititas y las regalaba a amigos, vecinos, parientes. Como una distracción, como para desestresarte. Sí, como un juego, para... pero era un juego que me tenía atrapado. Era un juego que me había como enviciado, en el buen sentido del vicio. Claro. Y bueno, y ahí aproximadamente fue año 2013, 2014, que bueno, que yo tuve no recuerdo bien la fecha, pero yo tuve la posibilidad de hacer 2 talleres con 2 personas importantes en cada uno en su rubro. Primero con Jorge Marí y con su esposa, con Betty, que fui a tomar un taller específico, y ahí fue como que me cerraron una serie de cosas porque fue exprimirlos para que todo ese conocimiento, entre comillas, todo eso que yo venía haciendo, que estaba totalmente desordenado, bueno, lo pudiera ordenar con ellos, ¿no? Y con el tema de los tintes, que es como la otra pata de mi trabajo, pude tomar un taller con Luciana Marrone, que también a partir de ahí fue como un despegar, porque bueno, una serie de conocimientos vagos que yo tenía por ahí, bueno, le dieron un poquito de estructura. Exacto, de firmeza. Correcto. Y bueno, y a partir de ahí, hace aproximadamente unos 4 años, que empecé a tomar estos talleres, empecé también a dar talleres y bueno, ya empecé a hacer como una producción un poquito más en serio, más profesional. Sí, yo creo que podría decir que hoy mi trabajo ya es profesional. De todas maneras, yo creo que muchas de las que te seguimos y que te admiramos en tu trabajo, creemos que eres uno de los representantes más importantes de los textiles argentinos en este momento. Y te lo digo de verdad, o sea, creo que las chicas que nos están escuchando, que nos están viendo en esta entrevista, coincidirán conmigo que eres uno de nuestros faroles en este mundo virtual que es tan diferente, que es tan lejano al mundo que uno ve en la calle. Nosotros en internet tenemos esta cosa maravillosa que es poder conectarnos con las personas que hacen algo parecido o que tienen intereses similares. Sí. Entonces poder encontrarnos y encontrar estas luces importantes, estos pequeños faroles, como digo yo, que son los que nos iluminan y que son a lo que nosotros quisiéramos llegar de repente, a poder tejer esas maravillas que haces tú, estas matras, a todo esto que me gustaría que nos contaras a las amigas porque tenemos amigas que nos ven desde muchas partes del mundo. Ajá. Y que no saben lo que es una matra, te ven con estos hermosos telares tejidos y dicen, pero ¿para qué sirven? A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Sí. Te voy a contar la historia de atrás, o sea, de la actualidad hacia atrás. ¿Ya? En Argentina hay un gusto y un uso amplio respecto del uso tradicional de los textiles. ¿Ya? Como se ¿Como conoce, los gauchos? Exactamente, como Ya. se conoce en general, tiene que ver mucho con el tema de los gauchos. En la actualidad, en la actualidad habría como dos tipos así en general y probablemente alguien se enoje conmigo. Pero según tu punto de vista, Sí, por lo menos, pero es solamente para explicarlo en sencillo y para que se entienda. Ya. En general, digamos, el trabajador rural, la persona que está en el campo, que tiene que recorrer el campo para ver sus animales o para ver la siembra o para recorrer distancias entre su estancia y otra estancia o para ir al pueblo, quien no vive cerca del pueblo y lo hace a caballo, generalmente usa en la silla del caballo, en la montura, en el recado, como le llamamos en Argentina, usa cosas cómodas. ¿Sí? ¿Ya? Entre esas cosas cómodas generalmente se usa una cosa que nosotros le llamamos mandil, que es fieltro. ¿Ya? 1, 2, 3. Sobre eso suele usar un cuero de oveja, suele usar la silla tradicional con el formato particular argentino, pero digamos con una especie de silla tradicional
simple, digamos, como para moverse en el campo. Si tiene que meterse en la laguna, no se estropea, si tiene que, no sé, de repente... Como de diario, por decirlo exacto, así. sí, exacto, como si fuera de uso corriente. Y también existe, a la par, y probablemente sea mucha de esta misma gente, que quienes, por ejemplo, el día domingo, cuando van al pueblo o de alguna manera se recrea la usanza anterior, digamos, de aproximadamente unos 100, 150 años, donde en aquel momento el gaucho empezó a introducir dentro del recado, de la silla de montar, estos tejidos que eran propios de los mapuches. ¿Sí? Entonces, el mapuche, que es hasta donde yo sé, utilizaba para subirse al caballo, es decir, para no tener contacto con el caballo directo, usaba este tipo de tejidos sobre el cual se sentaban, sobre el cual montaban el caballo. Eso pasó a ser parte del recado del gaucho y que hoy, a la usanza tradicional en Argentina, cuando se hacen, por ejemplo, desfiles para fiestas patrias, como sucede también aquí en Chile. Claro, ¿cierto? que sí, sí. Y como debe suceder en un montón de países del mundo que, digamos... En alguna fiesta para hacer una demostración. Exacto. Y, digamos, de alguna manera se recuerda y se revalora lo que se utilizaba como prenda de vestir, ya sea para el gaucho, el que va montado al caballo, como la prenda que lleva el animal como parte, ya sea del manejo del animal, me refiero a riendas, freno del caballo, bueno, y después toda la parte de la montura, se utiliza, entre otras cosas, esa matra. La matra. Exacto. También hace fajas sí. Otras cosas que son de uso tradicional, sí, ¿verdad? Sí, por cuestión de gusto, si bien me dediqué mucho a las matras, que tiene sus particularidades, también he hecho algunas otras cosas como ponchos, fajas también, que son, digamos, como las cosas más pedidas y más conocidas. Muy bien. Hay como, digamos, entre comillas, especialistas en Argentina de cada prenda, y como que de alguna manera yo me fui haciendo, entre comillas, también especialista de las matras. Muy bien. Oye, quiero preguntarte un poquito con respecto a tus tatuajes. Me llama la atención porque tienes tatuajes que son como bien diferentes. Sí. Veo en tu brazo izquierdo que tienes definitivamente un tatuaje mapuche. Sí. Por lo que siento, por lo que me une por la tejedora, ¿verdad? Exacto. Ya. Sí, bueno, vamos a contarle a las amigas que dentro de la cultura mapuche la araña es el símbolo de los tejedores. Claro. ¿Correcto? Sí, más que nada de las tejedoras. De las tejedoras. Sí. Pero se da mucho en Argentina que hay bastantes tejedores. Sí. Varones. Sí, por suerte sí. Es más, la mayoría de los tejedores varones como que nos dedicamos a los textiles de gran porte. ¿Sí? Y la mayoría de las mujeres tejedoras se dedican en su gran mayoría a los textiles de menor porte. Yo creo que hay una relación en cuanto al trabajo físico que implica, por ejemplo, un trabajo grande. ¿Sí? ¿Ya? Una matra, por ejemplo, que es más que nada lo que yo me estoy dedicando últimamente, tiene aproximadamente 1 metro de ancho, ¿sí? Y de ahí un poquito más también. Y eso implica tener un telar grande, un bastidor grande y pesado, que digamos que resista el movimiento de la matra. Firme, que aguante. Exacto. Sí. También eso hay que hacer mucha fuerza, porque el tejido mapuche es un tejido muy apretado y hay que tener una herramienta como esta. Y yo trabajo con una herramienta así, más o menos, pero con madera pesada, y hay que tener buen golpe al momento de ir apretando la trama. Y el resultado final es que el trabajo que hacemos los varones queda mejor golpeado, digamos, queda más apretado, y probablemente para algunas mujeres termina resultando un trabajo pesado. Claro que sí. ¿Sí? O sea,
O sea, es evidente que un hombre va a tener mucha más fuerza para darle un golpe al tejido, para dejarlo con mucho más firmeza que una mujer. Sí, eso. Todo esto sí lo digo con tanto cuidado, en este momento donde hay tanta revolución entre cuestiones de feminismo y machismo, que o sea, la única diferencia que habría en este caso no es de capacidad de trabajo ni de nada, sino que la fuerza misma, que la diferencia que hay entre varón y una mujer para mí es evidente. Exacto, yo también pienso lo mismo, o sea, de eso se trata, solamente porque... Trato de tener un poquito de cuidado para no ganarme enemistades. No, yo creo que estoy también de acuerdo contigo. Oye, quería preguntarte cuáles son tus proyectos, cómo te ves de aquí a 5 años, 10 años más, qué es lo que tú quieres hacer, cómo te ves. Tengo una serie de proyectos que tienen que ver con ampliar las posibilidades de conexión con la gente que se va conectando conmigo, es decir, poner a disposición otras herramientas a través de las cuales puedan llegar a mi trabajo. O sea que vamos a tener un poco más de acceso a Marcelo en adelante. Sí, probablemente. O sea, me voy dando cuenta de que hoy la opción virtual es la opción prioritaria, digamos, a través de la cual uno tiene por lo menos un primer acceso, que puede ser acceso personal e inclusive acceso comercial. Las posibilidades de un cara a cara siempre van a ser limitadas por cuestiones de distancia, sobre todo teniendo en cuenta que la virtualidad llega tan lejos, ¿no? Exacto. Entonces por ahí tengo 2-3 ideas en la actualidad, que en primera instancia empezar a hacer la página web, como para lo que charlábamos más temprano, ¿no? Organizar un poco el acceso a lo que yo voy compartiendo. Facilitar un poco el acceso de las personas que quieren saber de ti, conocerte o tener acceso a ti con una página web. Sí. Sobre todo porque yo tengo la idea de que no hace falta que yo me guarde conocimientos. Tengo la idea de que lo que hago no es mío, lo que aprendí no es mío, y si encuentro alguna opción que hace que de repente algo resulte más práctico para el resto, lo comparto porque no tengo intenciones de lucrar con un conocimiento que no es estrictamente mío. Mientras voy tejiendo esta matra, voy pensando. Y pienso en esas mujeres que allá lejos y hace tiempo tejieron aquellas matras tan bien hechas, balanceadas, apretadas. Tal vez sin saber el concepto de simetría ni de torsión. Sin hojas cuadriculadas, ni impresoras, sin WhatsApp, ni YouTube, ni Facebook. Cada vez me admiro más de aquellas tejedoras que con los mínimos recursos supieron delinear su identidad a través de sus textiles y nos legaron sus maravillas, para que hoy, respetuosamente, con varios soportes extras, intentemos llegar a siquiera acercarnos a tanta maestría. Marcelo Zulé, 2018. A ver, yo hoy soy un tipo urbano, yo soy una persona urbana, me considero he vivido en grandes ciudades, he vivido en Buenos Aires, he vivido en Rosario, he vivido en Córdoba, he vivido en Santiago de Chile, o sea, y he vivido también la otra parte de mi vida en pequeñas ciudades. El pueblito donde yo nací no pasa los 2.000 habitantes. Yo viví acá en Chile, viví en Rapel de Navidad, un año, en el campo. Estuve establecido un tiempito en Olmué, que es la capital del Guaso. Entonces, tengo un poco de conocimiento más de lo argentino de lo chileno, pero... Del Guaso y del Gaucho también. Estoy habituado tanto a la gran ciudad como a la pequeña ciudad, y al pueblo y al campo. Entonces, si bien me considero una persona urbana, que ando con mi mochila, voy, vengo, avión, paseo, hostel, conozco otros idiomas, me considero también una persona que sabe manejarse en la cotidianidad de la gente sencilla que vive en pueblos chiquitos e inclusive en el campo. Sé agarrar una azada, sé agarrar una pala,
más o menos sé andar a caballo, quiero decir, Muy bien. o sea, me puedo desenvolver con naturalidad en muchos ambientes. Qué bien. Y bueno, y me gusta mucho lo que hago y lo disfruto también, me permitió abrirme al mundo, a que de repente la gente me pare en algún lugar y me diga yo te conozco de tal lugar y bueno, y vos que me invitaste a venir acá sin conocernos prácticamente. Pero Bueno, es que da la sensación cuando uno ya te va siguiendo, porque yo también tengo que decir que soy tu seguidora mucho tiempo, entonces que no, para mí, o sea, yo sé que para ti yo soy primera vez que me ves, claro. yo a ti te sigo ya hace rato y es una sensación de conocerse. Sí, de familiaridad, sí. Ahora, me gustaría pedirte un consejo para las amigas que les llama la atención, que les interesa y que están recién entrando en este mundo. ¿Qué le dirías tú a la persona que está recién tratando de tejer? Que le dediquen tiempo. Que le dediquen tiempo, que contacten el tiempo que están frente al tejido, que contacten eso con la pasión que despierta. Yo soy un tipo apasionado en general, con la mayoría de las cosas con las que tengo contacto. Se me nota mucho también cuando no me genera ninguna pasión, que no le doy lugar. Entonces, si a uno lo deslumbra, lo atrapa, lo invita el tema del tejido, yo creo que tiene que conectar la mejor energía con eso. Hay un mundo que está acá adentro, ¿sí? En este espacio, en el espacio de la... En la calada. Exacto. En el espacio del cruce y del descruce. Hay un mundo que hay que descubrirlo, que es un mundo apasionante, que es un mundo que no tiene límites, que es un mundo que permanentemente nos está desafiando, por más que tengamos una determinada experiencia en tiempo, en trabajos realizados. Pucha, Marcelo, bueno, te agradezco mucho este tiempo maravilloso, no, al contrario. esta conversación que hemos tenido tan amena. Espero que les haya resultado agradable esta conversación, estas cosas que digo, que no son de mi cotidianeidad y que espero que las aliente y los aliente también a los varones a meterse en este mundo del tejido, a disfrutarlo, a recrearlo, a mejorarlo, a incluirle conocimientos nuevos, opciones nuevas, herramientas nuevas, mañas nuevas. Así que les mando un gran saludo a todos a través del canal de Cecilia, que para mí también es una alegría estar acá y compartir con ella este ratito de sentarnos a armar esto y a conversar sobre el tejido. Así que, bueno, espero que estén bien. Ya saben dónde encontrarme y saben que cualquier duda que tengan, inquietud, ustedes me escriben y yo respondo.